¿Qué tal? Es un gusto. Buenas tardes. Realmente, pues es un honor para mí compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Y les pedimos que trajeran una Biblia física si se podía, si no, no se preocupen, pero hay dos pasajes que quiero ver con ustedes el día de hoy. Los dos pasajes son paralelos, entonces vamos a estar brincando entre uno y otro. El primer pasaje del día de hoy está en el libro de Efesios. Por favor, vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 17 hasta el 21. Es lo que voy a leer ahorita. Efesios capítulo 5, versículos 17 al 21. Dice así: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Este es el primer pasaje, vamos a estar ahí mucho rato, pongan un separador. Y el segundo pasaje que vamos a estar brincando constantemente está en el libro de Colosenses. Colosenses está dos libros después de Efesios. Colosenses capítulo 3. Voy a leer del 16 hasta el capítulo 4, versículo 1. Dice así: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahora, este tema realmente es muy cercano a mí, realmente providencialmente agradezco que me haya tocado este tema, porque el tema que vamos a tratar hoy es sobre la llenura del Espíritu Santo, y es un tema que personalmente al inicio de mi vida cristiana realmente fue algo que me costó entender. Y puede ser que alguno de ustedes esté en la misma situación, entonces espero que la predicación de hoy sea pues, de bendición y también para que puedan comprender un poco más acerca de esto. Yo me convertí a Cristo hace una década, cuando tenía 18 años, ya pasaron 10 años, y cuando yo me convertí a Cristo, había un deseo en mí muy fuerte de servir al Señor, de entregar mi vida, de hacer muchas cosas para el Señor. Y ese deseo, ese primer amor estaba allí, pero no siempre está el conocimiento para poder llevarlo a cabo. A veces está uno muy ignorante en muchas cosas y tiene uno deseos de hacer bien, pero no sabe uno cómo hacerlo. Y recuerdo, yo creo que fue el primero o segundo año desde que me convertí, que escuché un sermón precisamente sobre esto, sobre la llenura del Espíritu Santo y lo necesario que es que los creyentes seamos llenos del Espíritu Santo y lo importante es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso me quedó muy claro. De hecho, cuando yo regresé a mi casa, tenía en mi mente esto de que, bueno, tengo que ser lleno del Espíritu Santo, es necesario que los cristianos seamos llenos del Espíritu Santo, pero no sabía muy bien qué hacer. O sea, no sabía muy bien, no entendía muy bien qué era la llenura del Espíritu Santo como tal, eh, una definición como tal de eso. Genuinamente no sabía cómo hacerlo, cómo es una persona llena del Espíritu Santo, cómo logras hacer eso, y tampoco, bueno, qué efectos o qué debo esperar a la hora que sea lleno del Espíritu Santo. Tampoco sabía qué iba a pasar. Me acuerdo que una noche después de ese sermón, estuve en mi casa, en mi cuarto, y oré así, fue un tiempo que oré al Señor muy enérgicamente, que Señor, lléname de tu espíritu, y nada más así de que, bueno, ya pasó, no ha pasado, ¿qué debo esperar? No pasó nada, o sea, en el sentido, no pasó nada o no sentí nada, no hubo luces, no hubo rayos, no hubo nada. Entonces me quedaba con esa duda de que, bueno, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo y cómo saber que estoy siendo lleno del Espíritu Santo?
Inclusive, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Creo que es la primera pregunta que hay que contestar. Entonces, quiero ver esas tres preguntas con ustedes. Primero, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Segundo, ¿cómo puede ser una persona llena del Espíritu Santo? Y tercero, pues, ¿cuáles son los efectos o evidencias que una persona es llena del Espíritu Santo? Entonces, todas esas preguntas las vamos a contestar con estos dos pasajes. Quiero ver lo primero, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Vamos a Efesios, ahí mismo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice así: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo empieza esa sección de la carta a los Efesios y empieza con este mandamiento. Dice, Efesios, no sean insensatos, insensato es un tonto, no sean tontos, sino entendidos, o sea, no quiero que sean ignorantes, quiero que realmente comprendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Primero que quiero ver con ustedes, ¿qué significa lleno? Dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Es el primer punto donde mucha gente tropieza. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Cuando les hablo que algo está lleno, es más, han escuchado varios sermones de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la primera imagen probablemente que tienen en la cabeza? Un vaso con agua. Al menos es la primera imagen o la imagen que tuve mucho tiempo en mi cabeza. Pues llenura del Espíritu Santo es como un vaso cuando tiene agua, entonces el vaso puede estar pues muy lleno, vacío, medio vacío, y pues en mi mente eso era la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que usualmente entendemos por la palabra lleno en español. La cosa es que en griego, el idioma griego es muy amplio, hay muchas palabras que se traducen con la misma palabra en español, porque no es tan rico nuestro idioma. Y en griego hay varias palabras que se traducen como lleno en español. La palabra que se usa en este pasaje específicamente, cuando pide que seamos llenos del Espíritu Santo, es una palabra plero en griego, que no se usa en las situaciones donde el agua, por ejemplo, llena un vaso. Esa es una situación estática, o sea, el vaso contiene el agua y puede estar lleno de diferentes capacidades. Se usa otra palabra en griego para describir eso. La palabra que el apóstol Pablo usa en este pasaje sobre llenura del Espíritu Santo es una palabra que se refiere a cosas que son llenadas o controladas de manera dinámica, de manera continua. Te voy a poner un ejemplo. Es la misma palabra que se usa en Juan 12:3, cuando menciona que María derramó este perfume a los pies de Jesús y toda la casa se llenó del aroma de este perfume. Es la misma palabra, por ejemplo, que se usa en Hechos 2:2, cuando menciona que cuando llegó el Espíritu Santo vino un viento recio y llenó la casa donde ellos estaban. O sea, se refiere a un control continuo, dinámico de aquello que es llenado. Entonces, no es como un vaso de agua que con el vaso contiene agua, sino es más bien, imagínate como una vela, la vela de los barcos. La vela de un barco, cuando es llenada por el aire, o sea, es llenada por el viento controla la vela, infla la vela, y entonces el barco se mueve en la dirección que el viento apunta. ¿Verdad? Así es como se movían los barcos antiguamente, no había motores. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, si tú alguna vez has volado un papalote o un cometa, el cometa se llena de aire cuando el aire empuja el papalote, lo levanta por los aires y entonces el papalote está lleno de aire. El aire mueve al papalote, sostiene el papalote, deja de soplar el aire, pues el papalote se cae. El papalote no contiene aire propiamente, sino el aire empuja, controla al papalote o al cometa. Entonces, a eso se refiere con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una acción continua, no es contener el Espíritu Santo, porque todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo controla, y ahorita lo voy a explicar más detalladamente, controla la vida de una persona de la misma manera que el aire controla las velas de un barco o controla un papalote cuando está volando. No hay un punto medio, o sea, no hay, la vela de un barco no está 50% llena, está controlada por el aire o no está controlada por el aire. Está llena de aire o no en ese aspecto. No hay un punto medio, como el vaso con agua. Por eso quiero cambiar primero esa mentalidad. Cuando leemos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, se refiere a eso, algo dinámico, continuo,
donde no hay un punto medio. Eso no es controlado una persona por el Espíritu Santo. Es el primer punto. Segundo punto que puede ser muy, para hacerlo más sencillo de entender. Si leemos el pasaje otra vez, dice el apóstol Pablo en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, o sea, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el vino con el Espíritu Santo? ¿Por qué el apóstol Pablo específicamente pone ese contraste en este lugar? ¿Verdad? Podría decir, no sé, Efesios, sean sobrios y no se embriaguen, ¿no? Eso es un contraste que entendemos. ¿Por qué contrasta el apóstol Pablo la llenura del Espíritu Santo con la embriaguez que hay en común entre ellos, que están poniéndolos como algo opuesto, contrario? Parecería inclusive que los cristianos nada más tienen dos opciones, o están borrachos o están llenos del Espíritu. Parece algo raro, porque el apóstol Pablo lo está describiendo de esta manera. La iglesia de Éfeso, al igual que todas las iglesias que estaban en Asia Menor y en Europa en ese siglo, tenían un trasfondo pagano, un trasfondo de las religiones paganas de los romanos y de los griegos. Entonces, si tú le preguntas a un romano o a un griego, ¿de qué manera una persona puede tener comunión con las deidades, con los dioses? ¿De qué manera el alma de una persona puede ascender y puede ir más allá de este mundo terrenal? Pues lo que hacían los paganos era tratar de quitar o tratar de adormecer la conciencia de las personas. Entonces organizaban fiestas llamadas bacanales, por ejemplo, que eran dedicadas al dios Baco, o las Saturnalias, que eran dedicadas al dios Saturno. Y de esa manera las personas se embriagaban, tomaban alcohol hasta ya no, perderse en el alcohol, porque ellos creían que esa manera, o sea, apagando la conciencia humana, minimizando la mentalidad humana, ellos podían trascender su mundo para poder tener comunión con los dioses. Por eso también muchas tribus en América, por ejemplo, usan el peyote para lo mismo. Con el peyote tratan de adormecer la conciencia, salirse de su estado natural de conciencia para poder intentar trascender y encontrar las deidades. El apóstol Pablo le dice a los efesios, no efesios, así no es como se tiene comunión con Dios. Eso es lo que hacían ustedes antes en el paganismo. Eso era la costumbre, eso era de donde ustedes vienen. Con el único Dios verdadero, la única manera de tener comunión con Él no es a través del alcohol, no es a través de las drogas, es a través del control de su Espíritu Santo. Efesios, la manera de tener comunión con Dios es a través del Espíritu Santo. Cambien la manera en lo que lo vienen haciendo. Ya no funciona de esa manera. Ahora, hay algo interesante sobre esto. Si se ponen a analizarlo, si se ponen a meditarlo, hay muchos paralelos entre el alcohol y el Espíritu Santo. Por eso los está contrastando. Tú dices, bueno, ¿de qué manera? Cuando una persona está ebria, cuando una persona está borracha, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que habla, está influido por el alcohol que corre por su sangre. Cuando una persona está borracha, piensa cosas que no pensaría sobria. Por eso a los borrachos se les ocurren ideas tan tontas, que ya cuando se les quita la borrachera dicen, ¿por qué rayos hice eso? Porque el alcohol influye como el ebrio piensa. El alcohol influye como el ebrio habla. Por eso le hablan a las exnovias a las 3 de la mañana, porque el alcohol hace que tomen decisiones y que hablen cosas que normalmente no harían. El alcohol hace que las personas hagan cosas que usualmente no harían. Por eso las personas piensan que bailan y que cantan y que pelean mejor que todo el mundo. Claro que no. Pero todo esto lo hace por la influencia del alcohol. El alcohol está en su sangre, cambia lo que su cerebro hace. Entonces todo lo que la persona piensa, dice, siente, hace, está influida por el alcohol. De la misma manera, una persona llena del Espíritu Santo piensa, habla, actúa por el control, por la influencia del Espíritu Santo. Significa que los pensamientos que tiene la persona cuando está llena del Espíritu Santo son pensamientos influidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Lo que una persona habla cuando está llena del Espíritu Santo es influido por el Espíritu Santo. Lo que una persona hace, lo que una persona siente, es influido, es controlado por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Si vemos las dos cosas que vimos, ser lleno del Espíritu Santo es una acción continua
de influencia y control del Espíritu Santo sobre una persona, de tal manera que todo lo que dice, habla, piensa, realiza, etcétera, es influenciado directamente por Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Espero que haya quedado claro. Si alguno no sabía que es ser lleno del Espíritu Santo, eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Primer pregunta ya solucionada. Ese es el qué. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ahora, quiero ver con ustedes un segundo punto que al menos para mí fue muy complicado de entender. Ok, ya entiendo que ser lleno del Espíritu Santo es ser influido, controlado, movido por el Espíritu de Dios. Ok, ¿cómo puedo hacerlo? ¿No? ¿Qué se hace? ¿Qué pasos hay? ¿Qué tengo que hacer? Dame una lista y nada más pues lleno las casillas de la lista y sigo el proceso que se tenga que hacer y listo, ¿no? Y personalmente fue algo que a mí me costaba mucho entender. Uno, porque a veces puede uno hablar genéricamente de que hay que ser controlados por el Espíritu Santo y no explicar bien, uno, qué es y segundo, bueno, cómo lo haces. Y por otro lado, de repente, sobre todo en esa época, me tocó escuchar y me tocó leer un par de cosas donde hablaba de pasos para ser controlados por el Espíritu Santo. Y no me malentiendan, no eran malos pasos, o sea, no eran malos consejos, pero parecía como un proceso, o sea, ok, sigo este proceso, ¿no? Casilla 1, casilla 2, casilla 3, creo que eran como 5. ¿Y qué sucede? No, ya eso me asegura que algo suceda y si sí, ¿cómo sé que ya sucedió? ¿Qué sigue? Entonces, yo no entendía esto hasta que comparé y uní el rompecabezas con la carta a los Colosenses. Por eso les pedí que trajeran su Biblia allí en su regazo. Si leemos la carta a los Colosenses, el pasaje que acabo de leer, el capítulo 3, la carta a los Colosenses, por cierto, y la carta a los Efesios son muy parecidas. Podríamos llamarlo que son cartas hermanas. Fueron escritas casi en la misma época por el apóstol Pablo. Fue cuando él estaba en la cárcel. Muy seguramente las envió al mismo tiempo y el contenido de ambas cartas es muy similar. La carta a los Colosenses es un poco más breve, la carta a los Efesios es un poco más amplia. De repente hay un par de temas que se mencionan en Efesios y no en Colosenses, pero son muy parecidas. Sobre todo la parte práctica de ambas cartas es muy parecida. Y de hecho, si pusieron atención en el pasaje que acabamos de leer, son prácticamente iguales. Vamos a leer Colosenses 3, versículos 16 en adelante. Son casi iguales, pero hay un punto de distinción que ahí es donde hizo clic para mí. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego los versículos del 18 hasta el 4:1 es lo mismo que trata la carta a los Efesios a partir del versículo 21. En el caso de Efesios no lo leímos todo porque es un pasaje muy largo, pero someteos unos a otros en el temor de Dios y ambas cartas empiezan a hablar cómo es ese sometimiento en las relaciones humanas diferentes, entre el matrimonio, entre esposo y esposa, en la familia, entre padres e hijos y en el trabajo entre siervos y amos. Ambas cartas son idénticas, o sea, esa parte de ambas cartas es idéntica, son los mismos resultados, los mismos efectos, las mismas indicaciones que se dan en ambos pasajes, pero hay un punto de diferencia entre ambos. Si leemos Efesios otra vez, Efesios 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y luego en Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios después dice en el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Entonces, mismos efectos, mismas consecuencias, sin embargo, son dos causas diferentes, son dos cosas diferentes que se mencionan en ambas cartas. En Efesios dice, sed llenos del Espíritu y lo que eso conlleva, y luego en Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes y luego todo lo que eso conlleva.
Entonces podemos, si armamos este rompecabezas, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo está hablando de lo mismo y una cosa se complementa con otra. El mandamiento de ser llenos del Espíritu es complementario y explica lo que significa que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. La clave para entender lo que dice Efesios 5:18 es lo que dice Colosenses 3:16. Es el mismo pasaje, simplemente ambas causas se distinguen. En Efesios es el Espíritu, en Colosenses la palabra de Cristo. Entonces, vamos a brincarnos a Colosenses. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hay algo interesante con esto. ¿Por qué el apóstol Pablo distingue, no separa, distingue entre el Espíritu y la palabra de Cristo? Porque aparentemente ambas hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo están relacionadas entre sí? ¿Cómo está relacionado el Espíritu Santo con la palabra de Cristo? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que en mi casa hago un agujero en la pared porque voy a colgar un cuadro. Para hacer un agujero en la pared, agarro un taladro de mi caja de herramientas, agarro el taladro, lo conecto. Con el taladro, pues lo uso, taladro a la pared, hago el agujero y ya cuelgo el cuadro que iba a colgar. ¿Quién hizo el agujero? Puedes decir, Eduardo hizo el agujero y es correcto. O puedes decir, más técnicamente, pues el taladro hizo el agujero, ¿ya? Porque no ando haciéndolo con el dedo. El que hizo el agujero físicamente es el taladro. ¿Quién es el que llevó el taladro ahí? ¿Quién usó el taladro para hacer el agujero? Fui yo. De cierta manera, Eduardo hizo el agujero y el taladro hizo el agujero. ¿Cómo trabajan entre sí ambas, en este caso, entre yo y el taladro? A uno se le conoce como la causa personal, y el otro es la causa instrumental. Perdón por el lenguaje técnico, pero esto distingue la persona, la inteligencia, la actitud, la intención detrás de lo que se busca lograr y la manera en la que esta persona logra hacer ese cometido. Yo quiero hacer un agujero, yo dije que aquí va a estar el agujero, yo lo quiero de esta medida. ¿Qué es lo que hago? Agarro el taladro y el taladro mecánicamente hace el agujero. Yo soy la persona que hace la intención, o sea, yo soy la persona que hace el agujero, el taladro es mi instrumento. Es lo mismo con el Espíritu Santo y con la palabra. Ahorita voy a explicar a qué se refiere con la palabra de Cristo, pero el Espíritu Santo es la causa personal, la palabra de Cristo es la causa instrumental. Ambas trabajan juntas. El Espíritu Santo usa la palabra de Cristo y ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Chance ya empiezan a entender qué significa entonces. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dice Pablo en Colosenses? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en ustedes. Primero, ¿a qué se refiere con la palabra de Cristo? Otra vez, el griego es un idioma muy interesante. Cuando habla de la palabra de Cristo, así lo tradujeron en español en nuestra Biblia, puede referirse a dos cosas. De hecho, creo que es a propósito de la ambigüedad que el apóstol Pablo usa. Puede decirse o se puede traducir como la palabra cuyo origen es Cristo o la palabra que proviene de Cristo, ¿es correcto? Podemos traducirlo de esa manera. O también podríamos traducirlo la palabra acerca de Cristo o la palabra que habla de Cristo mora en abundancia en ustedes. Y ambas son correctas. ¿A qué se refiere con la palabra de Cristo o la palabra procedente de Cristo o la palabra acerca de Cristo? Se refiere a toda la Biblia. La tienes aquí en tus manos. Toda la Biblia, primero toda la Biblia es la palabra que procede de Cristo, porque la Biblia es suya, es su palabra. Él la inspiró, Él la mandó. Si leemos 2 de Pedro 1:21, 2 de Pedro 1:21, dice que la profecía, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta Biblia que tú tienes en tus manos o en tu celular o donde la estés leyendo, es la palabra que procede de Dios, es la palabra que procede de Cristo. Él es el origen de la palabra que tú tienes aquí. El Espíritu Santo se le conoce también como el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús.
Dice Apocalipsis que el Espíritu de Jesús es el Espíritu de la profecía. Es el Señor Jesús hablando a su pueblo a través de su Espíritu Santo. Toda la Biblia es la palabra de Cristo, no solo sus palabras cuando Él estaba aquí en la tierra. Pensamos que, bueno, la palabra de Cristo, la palabra que viene de Cristo se refiere únicamente a los evangelios. No, se refiere a toda la Biblia. Todas las palabras de la Biblia son las palabras de Cristo, aunque las haya escrito Moisés, Isaías, Oseas, Pablo, Marcos, Juan, quien sea. Es la palabra que procede de Cristo. Pero más importante todavía, la Biblia es la palabra acerca de Cristo, la palabra que habla acerca de Cristo. O sea, la Biblia no solo procede de Él, la Biblia habla acerca de Él. La Biblia trata acerca de Jesús. Toda la Biblia habla de Él, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay versículo en esta Biblia, no hay pasaje que no hable de alguna manera acerca del Señor Jesucristo. Él es el tema principal. Él corre por toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, Jesús lo dijo varias veces. Por ejemplo, Jesús dijo, Moisés escribió acerca de mí. Levítico, no, a lo mejor no te gusta Levítico. Levítico te habla acerca de Jesucristo. A lo mejor no te gusta Deuteronomio. Deuteronomio habla acerca de Cristo. Jesús dijo, cuando Moisés escribió, escribió acerca de mí. De mí trata Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio. De mí hablan los profetas. También Jesús dijo que Abraham vio su día, por fe vio hacia el futuro, el día de Cristo, y se alegró. Las promesas que Dios le hizo a Abraham eran acerca de Cristo. Por eso dice Jesús que Abraham vio su día y se gozó. Toda la Biblia habla acerca de Cristo. Si podemos traducir, regresando a Colosenses, si quisiéramos traducir este pasaje de una manera todavía más sencilla, podemos traducirlo así. La verdad acerca de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es que la verdad acerca de Cristo more en abundancia en ustedes. Ya vimos a qué se refiere con la palabra de Cristo. Es la verdad o la palabra acerca de Jesucristo, acerca de Él. ¿Y a qué se refiere con que viva en abundancia en ustedes? Esa palabra vivir o morar en ustedes es la misma palabra que se usa, por ejemplo, cuando tú vives en tu casa. Cuando decimos que vives en tu casa no se refiere a algo temporal, se refiere a tu propia casa. Puede que te salgas de tu casa a veces porque vas a la tienda, pero tu casa ahí vives, ahí donde duermes, ahí es donde están tus cosas, perteneces ahí, es tu hogar. La palabra de Cristo more significa la palabra de Cristo viva en ustedes como si fuera su propia casa. ¿En qué medida? En abundancia. ¿Qué significa en abundancia? Que nunca falta. Por ejemplo, todos los que tenemos agua potable que nos llega a través del grifo, es agua en abundancia. Podemos tener el agua que querramos. Nada más abres el grifo y hay agua siempre disponible para nosotros. Lo mismo se refiere con que la palabra de Cristo more, viva en ti y en mí como si fuera su propia casa y esté en abundancia, que nunca falte. Si armas ambos rompecabezas, lo que dice Efesios y lo que dice Colosenses, ya podemos entender cómo ser llenos del Espíritu Santo. Y también entendemos cómo, no solo cómo ser llenos del Espíritu Santo, sino cómo es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿en qué consiste? Ya vimos que el alcohol consiste en apagar tu mente, apagar tu conciencia y dar rienda suelta a lo que el borracho hace o piensa o dice por el alcohol. Pero ser lleno del Espíritu Santo, al contrario de eso, no es una experiencia irracional, no es algo emotivo, no es algo de éxtasis. ¿Verdad? De repente hay iglesias que tocan música así muy fuerte y sean llenos del Espíritu y la gente se tira al suelo o cae en un éxtasis. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. No tiene que ver con un éxtasis, no tiene que ver con hablar en lenguas, que la gente que dice que habla en lenguas no habla en lenguas. No es una experiencia extática, emocional, emotiva, fuera de control o fuera de conciencia. Al contrario, ser lleno del Espíritu Santo es una acción consciente donde el creyente o la mente del creyente está tan saturada acerca de Jesús, está tan saturada acerca de Cristo, acerca de quién es Él, acerca de lo que Él ha hecho, de tal manera que esa verdad acerca de Cristo, al morar o al vivir constantemente y abundantemente en el creyente, el Espíritu Santo usa eso para dominar, para influenciar, para mover al creyente, para que piense y hable y actúe de la manera que el Espíritu Santo quiere.
Así es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? Muy sencillo. Vive con la mente saturada de la palabra de Dios. No solo saturada de la palabra de Dios, enfocada en el Señor Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, su naturaleza. Y que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, significa que el Espíritu Santo usa esa realidad acerca de Jesús, esa verdad que nosotros conocemos acerca de Cristo, para dominar, para mover, para influenciar todo lo que pensamos, deseamos, hacemos y decimos. Así es como puede ser lleno del Espíritu Santo. Puede que hayas tenido el deseo, puede ser que haya alguno que también haya tenido el deseo de ser lleno del Espíritu y buscar alguna experiencia y cómo lo logro. Aquí está la clave de cómo hacerlo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? No hay pasos. No es un proceso A, B, C, D, F y listo, ya eres lleno del Espíritu Santo. No hay fórmulas. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo hoy mismo? Ahorita mismo. Es más, espero que en este momento esté pasando. Si no, acabando ese sermón. Abre tu Biblia, lee tu Biblia, memoriza tu Biblia, medita en tu Biblia, escudriñala, porque toda la Biblia habla acerca de Jesús. ¿Quieres empezar de una manera muy sencilla? Que esto empiece a impactar tu vida. Vea los evangelios. En toda la Biblia habla acerca de Jesús. En los evangelios está más cerquita, está más fácil de ver. Vea, Jesús está de carne y hueso, hablando y haciendo y mostrando quién es. Vea los evangelios. A lo mejor no has leído la Biblia este año. Abre Mateo, Marcos, Lucas o Juan, el que tú quieras. Ve a Jesús. Ve su vida, admira su persona, ve sus milagros, asómbrate con lo que Él hace, obedece sus mandamientos, medita en las palabras de Jesús, adora a Jesús, agradece su muerte, maravíllate en su resurrección, ve a Jesucristo todo el tiempo. Cuando la verdad acerca de Cristo viva en abundancia en ti, entonces vas a ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu usará esa palabra para moverte, para influenciar, para dominar todo lo que piensas, dices y haces y deseas. No hay proceso. Esa es la manera de ser el Espíritu, de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando la verdad acerca de Cristo sature tus pensamientos, el Espíritu Santo estará controlando tu vida. Eso es todo. No es fácil, es sencillo. No es un proceso, es una cosa. Ser dominado por la verdad acerca de Cristo. Entonces el Espíritu Santo usará esa verdad para controlar, para influir, para llenar tu vida. Espero haber resuelto al menos esas dos preguntas. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo primero? Y segundo, bueno, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Hay un tercer punto que es muy importante. ¿Cómo actúa o cuáles son los efectos de una persona llena del Espíritu Santo? Es algo muy importante, porque ese también fue un punto que no lograba entender. Como les comenté, fue a mi cuarto y oré, Señor, lléname de tu Espíritu, y luego no pasa nada y está uno esperando que algo suceda o sentir algo, o sea, es algo natural, o sea, quiere uno sentir o tener una verificación de cierta manera de que, ahorita Eduardo está siendo controlado por el Espíritu, checa el estatus en una hora a ver si sigue así. No hay un estatus o verificación. ¿De qué manera podemos conocer que una persona, empezando por nosotros mismos, de qué manera puedo saber que yo estoy siendo controlado por el Espíritu Santo? Voy a poner el mismo ejemplo del alcohol. ¿Cómo sabemos que una persona está borracha? ¿Ya? Dicen que hay cosas que no se pueden ocultar y estar borracho es una de esas. ¿Cómo actúa una persona borracha? No lo puede ocultar. Una persona ebria no puede hablar bien, arrastra las palabras, empieza a tener problemas a la hora de hablar, le falta coordinación. Por eso los tránsitos, antes de tener las maquinitas en la antialcohólica, pues los ponían a hacer cosas así de tócate la nariz, haz un 4 con los pies, camina en la raya, porque el borracho no puede coordinar. El alcohol impide que coordine bien sus movimientos. Cuando una persona está muy ebria, pues tiene mareos y vomita y náuseas. También una persona ebria hace cosas que sobria no haría, ¿verdad? De repente ves a alguien cantando horrible a todo pulmón en una boda, pues sabes que se le pasaron las copas muy probablemente, ¿no? Y además, todavía si tú te acercas a una persona que está borracha, pues tiene un aliento alcohólico, ¿verdad? Que es muy, muy característico. Sabes que esa persona tomó y está ebria. Si juntas todo eso, pues dices, oye, esta persona está ebria. No necesito hacerle un examen de sangre que me diga qué grado de alcohol tiene. Esta persona está bajo la influencia del alcohol, no hay duda. No se puede ocultar.
¿cómo, o más bien por otro lado, qué señales tiene una persona o qué evidencias tiene una persona que es llena del Espíritu Santo? Es una pregunta importante. Hay iglesias que piensan que la gente llena del Espíritu Santo, como les digo, se tira al suelo o vuela o flota o habla en lenguas o dice tonterías. Hay personas que creen que eso es ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la cosa es de que aún sabiendo nosotros que eso está mal o que no, claramente eso no puede ser el Espíritu Santo, a veces nos queda la duda, bueno, ¿y cómo sé de mí mismo que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Estos dos pasajes, tanto Efesios como Colosenses, nos hablan los efectos, las evidencias, las consecuencias que tiene una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa una persona influenciada, controlada por el Espíritu Santo? Hay tres evidencias, tres, obviamente hay mucho más en toda la Biblia, pero hay tres que menciona el apóstol Pablo aquí y que son muy sencillas. Se repiten en Efesios y se repiten en Colosenses. Quiero ver la primera con ustedes. Efesios 5:19. Dice, bueno, desde el versículo 18 dice que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué dice Colosenses? La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es la primer señal de una persona llena del Espíritu Santo? Alabanza. Alabanza. Hablando con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Y luego dice Colosenses, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La primera característica de que una persona está siendo controlada por el Espíritu Santo es alabanza. Si recuerdan los frutos del Espíritu en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Menciona el apóstol Pablo muchas veces del gozo del Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Alabanza es el primer resultado de una persona que está llena del Espíritu. Y ojo, esto no tiene nada que ver con gusto por cantar. Hay personas que son naturalmente, tienden naturalmente a cantar y, por ejemplo, mi esposa le encanta cantar, todo el tiempo está cantando algo. Yo no, la verdad es que rara vez, canto solo, o sea, externamente, ¿verdad? Y cuando lo hago me pregunto, ¿y por qué estás cantando? ¿Qué estás cantando? No soy una persona musical personalmente. Varios de ustedes son algunos musicales personalmente, otros no. Pero una persona llena del Espíritu Santo tiene un corazón lleno de gozo porque la verdad acerca de Cristo inunda su corazón de tal manera que tiene una actitud de alabanza hacia Dios, de reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y dice Efesios que este canto, Colosenses, perdón, dice que este canto es en vuestros corazones al Señor. No tiene que ver de nuevo con cantar y con si ser bueno cantando o pertenecer al coro. La mayoría de nosotros no estamos hechos para eso. Pero un corazón lleno del Espíritu Santo, un corazón un corazón donde la palabra de Cristo mora en abundancia, el primer efecto que eso tiene, alabanza hacia Dios. Es el primer resultado. Segundo resultado, Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 3, versículos 17, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Cuál es el segundo resultado de una persona llena del Espíritu Santo? Agradecimiento, un corazón agradecido. ¿Qué es el agradecimiento? ¿Qué es ser agradecido? Es lo opuesto a la queja. Ser agradecido es reconocer la bondad que Dios tiene en tu vida en todas las situaciones, aun las que no son agradables o aun las que no entiendes. Una evidencia clara que una persona está siendo controlada por el Espíritu Santo es que cuando pasan esas cosas, aun las que no espera o no desea, es agradecido con Dios. Y al contrario, este es un examen muy fácil y es algo que personalmente también he tenido que aplicar en mi vida. Cuando estoy quejándome, significa que no estoy siendo controlado por el Espíritu.
¿Por qué estoy siendo controlado? Por mi carne. Mi carne quiere hacer lo que yo quiero hacer. El Espíritu Santo produce en mí que yo quiera lo que Dios quiere. Entonces, mi carne produce queja. Cuando me estoy quejando, soy yo en mi antigua naturaleza siendo controlado por mi antigua naturaleza. Cuando una persona es agradecida, cuando una persona agradece a Dios en cualquier situación en la que está, esa es una persona controlada por el Espíritu Santo. Es un examen muy sencillo, es una prueba muy sencilla. Dice Colosenses, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Por qué hay que estar agradecidos? Por todo. Dice Efesios 5:20, dando siempre, no a veces, siempre, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Si se fijan, ambos se complementan. Efesios dice que hay que estar agradecidos siempre. Colosenses dice, estén agradecidos por todo. Siempre y todo. Se unen ambos pasajes. Ese es el segundo efecto. Si te fijas, es muy sencillo saber si estás lleno del Espíritu Santo. No es complicado. No hay pruebas psicométricas ni de sangre. Muy sencillo. Estoy siendo agradecido con Dios. Hay ese gozo del Espíritu Santo. Alabando a Dios por su bondad para conmigo, por todo lo que Él ha hecho por mí en Jesús. Si no, estoy siendo controlado por mi antigua naturaleza. Tercer punto, que es un punto un poco más amplio. Sujeción. Sujeción o sumisión mutua es otro fruto del Espíritu Santo. Otra evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo. Leemos Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si leemos Colosenses, va a venir varios pasajes donde habla a las casadas, luego a los maridos, luego a los hijos, luego a los padres, luego a los siervos y luego a los amos. Ambos pasajes están hablando de lo mismo, sujeción. ¿Qué significa someterse? ¿Qué es estar sumiso con alguien? Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse es un término militar en este pasaje. Someterse es lo que hace un soldado cuando tiene que servir y seguir órdenes y buscar lo que los demás buscan y no lo que él prefiere. El soldado no vive para sí mismo, vive para los demás. Si alguien está en peligro, tiene que ayudar. Si hay una batalla, tiene que ir. Si alguien le ordena que haga algo, tiene que hacerlo. Someterse es un término militar. Pablo nos dice a todos los creyentes, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ahora, este servicio o este sometimiento toma diferentes formas dependiendo de la relación en la que estás y dependiendo del rol que Dios te ha dado en esa relación. Tú me dices, bueno, someterme ¿cómo? ¿Cómo es? Quiero específicamente, ¿qué es someterme y cómo puedo someterme? Bueno, el apóstol Pablo menciona 3 relaciones diferentes y todos estamos en al menos una de esas, si no es que algunos en varias de esas. Y no solo eso, sino menciona 2 roles en cada relación. Vamos a ver cuál es la primera relación en la que el apóstol Pablo dice esto. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 24, pero versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si vamos a Colosenses, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La primera relación que menciona el apóstol Pablo, donde esa evidencia si estoy lleno del Espíritu Santo no se manifiesta, es el matrimonio. Ahora, esta es una reunión de solteros. Quizás la mayoría de ustedes no están casados, pero hay algunos casados que están escuchando. Y si no, algunos de ustedes van a estar casados en el futuro. ¿Cómo evidencio que estoy lleno del Espíritu Santo estando casado? Depende. ¿Eres la esposa o eres el esposo? ¿Cómo se comporta una esposa llena del Espíritu Santo? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Colosenses dice, casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene, como es conveniente en el Señor. Una mujer llena del Espíritu Santo se somete, se sujeta al liderazgo, a la guía de su esposo. Así es como se comporta una esposa llena del Espíritu Santo. Ojo, esto lo hace en el Señor, dice Efesios,
Y como conviene en el Señor, en Colosenses, o sea, no significa que el marido es supremo sobre las decisiones de la familia o de la esposa. El Señor es supremo, pero abajo del Señor está el esposo. Y una mujer una mujer llena del Espíritu Santo se sujeta a su marido. ¿Cómo se comporta un hombre lleno del Espíritu Santo? Versículo Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Colosenses 3:19. Maridos, amen a sus mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo se comporta un esposo lleno del Espíritu Santo? Un esposo lleno del Espíritu Santo no utiliza su autoridad abusivamente, sino utiliza el liderazgo, utiliza el rol que Dios le dio para servir a su esposa en amor. Así es como se comporta un matrimonio lleno del Espíritu Santo. La esposa se sujeta al esposo y el esposo de manera amorosa sirve a su esposa a través de su liderazgo. Así es como se vive lleno del Espíritu Santo dentro del matrimonio. Ahora voy a hacer una aclaración. Yo sé que decimos que si un esposo cumple con su papel, para la esposa va a ser más fácil hacerlo y viceversa. A veces le decimos a las mujeres, bueno, si tú te sometes, él va a tomar su lugar. No es mal consejo, pero no es exactamente, realmente no es verdad, porque esto no depende del cónyuge, depende de uno si está siendo controlado por el Espíritu Santo. Pero le dice a las mujeres, sométanse a sus maridos, aunque sean unos ogros. Esposos deben amar a sus mujeres, aunque ellas no agradezcan lo que ustedes hacen por ellas, porque no tiene nada que ver con lo que hace el otro. Tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Primer punto, el matrimonio. Para la mayoría de ustedes no están casados, así que voy a ir al segundo punto. Padres e hijos. Efesios 6:1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, la mayoría de ustedes sí están directamente involucrados en esta relación. Hay algunos que no viven con sus padres ahorita y también esto es relevante para ellos, pero para ustedes que están viviendo con sus padres, ¿cómo evidencian ustedes, jóvenes, que son llenos del Espíritu Santo? Sujetándose a sus padres, obedeciéndolos en todo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Así es como se comporta un hijo lleno del Espíritu Santo. También es en el Señor. Obviamente tu padre o tu madre no te pueden forzar a hacer algo que no debes hacer, pero tienes que obedecerlos en todo, siempre y cuando no vaya en contra de lo que el Señor te dice. Eso es un hijo o hija lleno del Espíritu Santo. Y aún los que no vivimos con nuestros padres, dice, honra a tu padre y a tu madre, aunque no viva con ellos, tengo que honrarlos para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por otro lado, ¿cómo se comporta un padre lleno del Espíritu Santo? Efesios 6:4. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Colosenses 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo actúa un padre lleno del Espíritu Santo? Educa a sus hijos en los caminos del Señor sin desalentarlos, sin provocarlos a ira, sin irritarlos, sino construyéndolos, animándolos. Eso es lo que hace un padre lleno del Espíritu Santo. Y último punto, ya para terminar, siervos y amos. Efesios 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora, algunos de nosotros tenemos algún trabajo y servimos a alguien, servimos a una empresa, tenemos un jefe. ¿Cómo actuamos llenos del Espíritu Santo? Obedeciendo lo que nos piden que hagamos. Siempre y cuando no contradiga los mandamientos del Señor. Pero ¿cómo actúa un empleado lleno del Espíritu Santo? ¿Robándole a la empresa? No. Trabajando como el Señor, haciendo lo que es justo. Dice, no como agradando a los hombres, no como quien sirve al ojo, únicamente cuando me ven hago mi trabajo, sino siempre. Ese es un empleado lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo actúa un jefe o un dueño o un amo lleno del Espíritu Santo? Efesios 6:9. Ustedes, amos,
Hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y para Él no hay acepción de personas. Colosenses 3, versículo 4, perdón, versículo 1. Amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un amo en los cielos. ¿Cómo se comporta un jefe lleno del Espíritu Santo? Trata a sus empleados con dignidad, con valor, con respeto, con justicia. No les roba, no los explota, no los negrea, como decimos, los trata humanamente, los trata bondadosamente. Entonces, ya para terminar, ya vimos qué es ser lleno del Espíritu Santo, vimos cómo ser llenos del Espíritu Santo y qué resultados tiene vivir lleno del Espíritu Santo. Esto no es una experiencia única, o sea, en el sentido de que no es algo que sucede una vez, no es que, igual que la vela de un barco está o no está siendo controlada por el viento en ese momento. Tú, en toda tu vida, puedes estar siendo controlado por ti mismo o por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, como ya vimos, es ser saturado, tener la mente llena con la verdad acerca del Señor Jesucristo para que el Espíritu de Dios utilice esa verdad para mover nuestras vidas. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo ahorita mismo? Abre tu Biblia. Conoce al Señor Jesucristo de manera íntima, de manera personal. Y entonces el Espíritu Santo usará la verdad acerca de Cristo para dirigir y moldear tu vida en cualquier situación en la que estés. Voy a hacer una oración para acabar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos enseñas en ella, Señor. Tú no quieres, Señor, que vivamos por nuestra carne, Señor, por el alcohol, por cualquier otra cosa que controle nuestras vidas, Señor. Tú quieres controlar nuestra vida, Señor. Quieres que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por Jesucristo. Gracias por su vida, por su muerte, por su resurrección, Señor. Por la verdad acerca de Cristo, Señor, que tú nos has revelado en su palabra, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, por mí, Señor, que podamos conocer esta verdad acerca de Cristo, Señor, que tu palabra, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros para que podamos vivir siendo controlados por tu Santo Espíritu, Padre. Te lo suplico en el nombre de tu amado Jesús. Amén.